arrastrándose en el mismo lugar. Y pensó que se tragaría todas las serpientes. Entonces surgieron los recuerdos en su cabeza de cómo esa misma Eneconde estaba matando a varias personas con sus armas. Y todo alrededor estaba cubierto de sangre. Y Mobius razonó que poco después de esta encarnación, lo cazaron y casi lo matan. Luego recordó los eventos del pasado, donde el cuerpo de una serpiente, él yacía herido sobre un pequeño montón de hojas secas. Y de repente abrió los ojos mirando hacia adelante. Y todo su cuerpo estaba tachonado con de flechas y fragmentos de hojas de espada. Hasta que alguien dijo que vio que está herido. Entonces esa misma serpiente se elevó bruscamente hacia arriba y miró al frente, mientras frente estaba la silueta de un hombre, aparentemente todo negro, y la razón de Mobius de que un hombre curó sus heridas. Y el alivio lo hizo retroceder al bosque. En el mismo momento, los recuerdos surgieron en su cabeza de cómo, en el cuerpo de una serpiente, miró al frente con sus ojos bien abiertos. Y después de eso los recuerdos fueron reemplazados por otro. O ya estaba en el cuerpo de un hombre, esperando con la misma mirada agradecida. Y Mobius razonó eso en su próxima vida. Ya nació como hombre. Inmediatamente después de esto, el sistema. Ventana de notificación notificó que el Madala, la constelación de guardianes, lo estaba mirando. Mientras recordaba cómo en el hotel de una persona común, de pie en medio de un campo, en un campo. Noche negra y mirando hacia arriba a una estrella brillante. Mientras sostiene una horquilla en su hombro. Y razona que después de esto, aprendió sobre los seres superiores. También conocido como los patrocinadores de la constelación. Luego recuerdos de él en la forma de una mujer hermosa. Piedras preciosas con tachonadas y monedas de oro. Sosteniendo un bastón en sus manos. Todas las hojas de papel con voló frente a ella aparecía en su cabeza. Y Mobius razonó que había pasado por muchas vidas. Y experimenté muchas muertes. Entonces surgieron recuerdos en su cabeza de su renacimiento, en el guerrero más fuerte, quien estaba cubierto de sangre, y sacó una cuchilla de su funda, abriendo la boca de par en par y gritando, mostrando su rabia y locura. Y razón, que había pasado por miríadas de escenarios. En el mismo momento, surgieron recuerdos en su cabeza de cómo, en su forma actual, estaba en su lugar. Y con sus brazos se extendieron a los lados. Miró el hermoso cielo estrellado, pensando que solo él puede reencarnar, preservando sus recuerdos y lo especial que es. Mobius se quedó quieto y levantó un poco la cabeza, mientras que todo a su alrededor se volvió un poco gris, y pensó que la singularidad lleva a la soledad. Luego imágenes de engranajes que formaban un enorme mecanismo y estaban en movimiento aparecieron en su cabeza, mientras pensaba que entonces se divertiría. Hasta que perdió la sensación de soledad. Como si le dieran una sola vida. Y luego todo saldría bien. Entonces una imagen de su propia alma apareció en su cabeza, que parecía consistir en un brillante llama dorada cayendo, volando más allá de una gran cantidad de engranajes de trabajo, que alimentó el mecanismo. En el mismo momento, recordó la vista del alma desde arriba, y varios sistemas de notificación de viento, los que le notificaron que se había caído en la gran rueda del tiempo, y su reencarnación. El ciclo estaba sujeto a la rueda del tiempo. Y el guardián, la constelación de Madala, estaba lamentando su destino. Mobius estaba en su lugar, brazos a sus costados vestidos con ropa verde. Y esperaba con una gran confusión en su rostro.
mientras que la ventana de notificación del sistema anunció que tenía convertirse en un participante en el escenario de la Sistema 8612. John estaba en su lugar con las manos en los bolsillos y miró al frente, con una expresión tranquila y seria en su rostro. En el mismo momento, Mobius recordó cómo estaba con John en medio del campo de batalla, y todo alrededor estaba en llamas y humo oscuro. Mientras él pensaba que John era como él, la única criatura en el vasto universo. ¿Quién podría entender su salvación? En el mismo momento, los recuerdos dejaron de aparecer en su cabeza. Pero pensó que, en su vida anterior, había fallado. Pero en esta vida todo sería diferente. Moby estaba en su lugar con los brazos muy separados. Y sonrió esperando con una mirada benévola. Y me dirijo a ti, John Jack, con una oferta para convertirse en uno con de él. Mientras todos los brillantes, el brillo dorado continuó emanando de él. John en el mismo momento inmediatamente tiró su espada, sosteniéndolo directamente frente a él, y con un claramente amenazante y expresión insatisfecha en su rostro. Mirando hacia adelante, dijo eso. Deja de decir tonterías. Y debería irse antes de matarlo. Doc y la reina de belleza se hicieron a un lado. Y vi lo que estaba pasando. Con gran miedo y malentendidos en sus rostros. Mobius estaba en el mismo lugar. Justo enfrente de John, sus brazos se abrieron. Y miré hacia adelante, con una cara llena de confusión y decepción. Continuando estudiando la enorme cantidad de brillo. Brillo dorado, luego sonrió ampliamente, emitiendo una cantidad aún mayor de brillo. Energía dorada, que se extendió inmediatamente por toda la zona, iluminando todo a su alrededor. En el mismo momento, inmediatamente comenzó a acercarse, continuando extendiendo sus brazos hacia los lados. Y sonriendo, pensando que solo estaba fingiendo odiarlo. Incluso sus insultos sonaban lindos. Pero en realidad, lo anhelaba más que nada en el mundo. Y dijo que puede ayudarlo. O se olvidó del fracaso que le sucedió. En esa vida, solo él es capaz de convertirse en su verdadero compañero. Mientras Deose, junto a con John, se pararon frente a él en sus asientos. Y escuché atentamente sus palabras. Después de lo cual Mobius continuó diciendo. Cada vez más cerca. Que en el torbellino de los engranajes de la eternidad. Solo él puede entenderlo completamente. Y John de repente lo interrumpió. Miró al frente con una amenaza. Y expresión insatisfecha en su rostro. Inclinándose un poco hacia adelante, diciendo que no necesitaba una persona tan mala. En el mismo momento, se volvió bruscamente, con una expresión seria y tranquila en su rostro, mirando a Deose parado detrás de él. ¿Quién no entendió nada? Y dijo que, después de todo, John. Luego volvió la cabeza hacia atrás, e inmediatamente agregó que ya lo tenía todo. Como socio en Mobius. ¿Quién estaba parado frente a él? Con sus brazos se abrieron, emitiendo una gran cantidad de energía dorada. Miró hacia un lado con gran disgusto. Y contener la rabia dentro de sí mismo. Viendo al protagonista que se hizo a un lado. Y estaba muy asustado. Y sorprendido por lo que estaba pasando. Todas las personas allí de repente se congelaron en sus lugares. Y el silencio reinaba alrededor. Como todos intentaron entender las palabras que acaban de pronunciarse. Inmediatamente después de que surgieran estos pensamientos en la cabeza de Deose sobre las palabras que este idiota acababa de decir. Y Mobius dirigió su mirada furiosa y amenazante. Con completa locura diciendo. ¿Qué diablos estaba diciendo?
mientras que varias ventanas de notificación del sistema notificadas que la constelación de un juez tan ardiente está puesto en acción y mira a su alrededor lo que está pasando. Y la constelación de un secreto. El intrigador le explica lo que pasó, riéndome en el camino. El protagonista miró bruscamente hacia un lado, con gran insatisfacción y malentendido de la situación actual, preguntando que estaba diciendo algún tipo de tontería. ¿Y qué tipo de socios eran? De repente, mientras Jun estaba de pie junto a él, arregló su mirada amenazante y seria al frente, diciendo que él no es específicamente sobre ti. Mientras que varias ventanas de notificación del sistema explicó que la constelación de un juez tan ardiente estaba en shock y apenas rezaba para que esta frase se volviera a decir. Al mismo tiempo, varias ventanas de notificación del sistema notificó que la constelación, aparentemente similar al juez de incendios, como triángulos amorosos, y le envió 2000 monedas. Mientras que Jun y Mobius continuaron parados en sus lugares, directamente uno frente al otro, y no dijo nada. Hideo se de pie a un lado, sosteniendo su cabeza. Levantándolo, pensó: ¿qué diablos son los triángulos amorosos? Y parece que las cosas tomaron un giro completamente equivocado. Entonces Mobius de repente pareció volverse loco y comenzó a emitir una gran cantidad de brillo, relámpago dorado en todas las direcciones. Y dijo que porque mientras Junio, ¿quién estaba parado frente a él? Inclinó la cabeza un poco hacia abajo y lo miró de forma seria y amenazante. Expresión IDOC. ¿Quién estaba detrás? Sorprendido y asustado por lo que estaba pasando, los dos aliados se pararon en sus lugares y miró hacia adelante a Mobius, de pie justo frente a ellos. ¿Quién bajó un poco la cabeza? Y mantuvo las manos apretadas en puños a lo largo de su torso, mientras que un enorme círculo mágico de hermosos patrones apareció detrás de él, brillando con un brillo dorado brillante. Después de lo cual Mobius gritó bruscamente, abriendo la boca de par en par mirando hacia adelante, con una expresión insatisfecha y envidiosa en su rostro, preguntando por qué se convirtió en uno, no con él, pero con otro. El protagonista se inclinó un poco hacia adelante y se llevó la mano a la cara. Con una mirada asustada, dijo que tenía que decir que también le gusta. Y rápidamente John esperaba con ansias, con una expresión seria y amenazante en su rostro, sosteniendo la hoja recta frente a él. Y dijo que no quiere. Pero inmediatamente preguntó qué y por qué. Y dijo eso: solo necesitas cerrar los ojos y superarte. En el mismo momento Mobius, inclinándose bruscamente un poco hacia adelante, con una expresión amenazante y furiosa en su rostro, mientras que, detrás de él había un gran círculo mágico, brillando con un brillo dorado brillante. Dijo que no deberían susurrar frente a él. Y el protagonista estaba muy asustado. Por eso se estremeció de miedo, inclinándose hacia un lado inmediatamente después de esto. Junio de pie en su lugar. Ligeramente inclinó la cabeza hacia abajo. Abrió la boca de par en par. Y con una expresión amenazante y seria en su rostro, dijo que él no era el tipo. IDOC, después de haber escuchado todo esto, hizo una expresión despectiva en su rostro. Hasta varias ventanas la notificación del sistema notificó que una constelación de un juez tan ardiente estaba escupiendo sangre y le envió 2000 monedas. Entonces Mobius tiró bruscamente de su cabeza hacia adelante, abriendo la boca de par en par con ojos brillantes. Levantó la mano contra su pecho
y dijo que no era un hombre. Y todos los demás se sorprendieron mucho por esto. Hasta la ventana de notificación del sistema notificó que era similar. Juez ardiente en la constelación. Confusión completa. Después de lo cual abrió bruscamente la boca y los ojos. Dirigió una mirada seria y condenatoria hacia adelante, diciendo que él tampoco era una mujer. Por supuesto, mientras todos los demás estaban sumidos en un shock aún mayor. La protagonista junto a con la reina de belleza se pararon en sus lugares y miraron hacia adelante expresándose en comprensión. Y lo absurdo de la situación actual. Mientras el caos reinaba a su alrededor. En el mismo momento, Mobius se elevó bruscamente en el aire. Mientras a sus espaldas seguía existiendo un círculo mágico de belleza. Patrón y se iluminó con un brillo dorado brillante. Ideo se trató de detenerlo. Y dijo que estaba creando algún tipo de tontería. Y a las mismas almas en él no les importa. Luego Mobius levantando un poco la cabeza. Apretó los dientes con insatisfacción. Y arregló su mirada amenazante y furiosa hacia adelante. Mientras DOC continuaba diciendo que podría usarlo más tarde. De alguna manera. Y que era peligroso. El protagonista volvió la cabeza hacia un lado. Con un asustado y expresión incomprensible en su rostro. Miró a John de pie a su lado y pensó que su orgullo es un maldito razonamiento que probablemente la fuerza de Nirvana es aproximadamente al nivel de John Yuk. Después de lo cual siguió pensando que si los atacaba a lo largo de toda la iglesia de salvación, podrían perder, mientras Mobius estaba en su lugar en el suelo. Y detrás de él un círculo mágico de hermosos patrones, brillando con un brillo dorado brillante. Continuó volando en el aire. Y la ventana de notificación del sistema notificó que el personaje Nirvana Mobius estaba perdiendo la cabeza. Mobius inclinó la cabeza un poco más abajo y apretando los dientes con disgusto. Continuó liberando una gran cantidad de su propio oro. Energía y se enfureció. Hasta que DOC de repente lo llamó, diciéndole que se detenga. El protagonista dio un paso adelante un poco. Puso su mano recta frente a él. Y pone el otro a un lado. Con una expresión de miedo en su rostro. Y dijo eso, parecía que tenían un malentendido. Y podrían discutir todo. No querían entrar en conflicto con la Iglesia de la Salvación. Y simplemente no sabe cómo hacerlo adecuadamente. Expresarse mientras John estaba a su lado, sosteniendo su espada directamente frente a él, sosteniéndolo en una mano y mirando hacia un lado, con una expresión amenazante en su rostro. En completar la comprensión. Luego DOC continuó hablando con su mano extendida. Adelante sonriendo ampliamente que en general. Incluso estaban pensando en convertirse en sus seguidores. Y necesitan olvidar todo el futuro. Y vivir en el presente, y estas son palabras maravillosas. Mientras Mobius continuaba de pie en su lugar. Justo enfrente de él, con un enorme círculo mágico detrás de él. Y escuché su historia con gran atención. El protagonista se volvió hacia John, preguntando si estaba de acuerdo con esto. Y Mobius inclinándose un poco hacia adelante. Miró al frente, con una expresión expectante y seria en su rostro. Preguntando si esto era cierto en el mismo momento. Gritó bruscamente de descontento. Mirando al frente, con una expresión triste en su rostro. Diciendo que Yu Jin Yuk debería responder. Y el de pie en su lugar. Estirando su mano con la hoja hacia adelante. Dijo que esto era una completa tontería.
mientras el protagonista con sus piernas se abren. Parecía inmutarse por lo que escuchó. Y estaba muy asustado. Continuando estirando su mano hacia adelante. Diciendo que no debe parar. Inmediatamente después de escuchar esto, Kirill apretó los dientes con gran fuerza. Inclinó un poco la cabeza hacia adelante. Y emitió una gran cantidad de brillo. Rayo dorado de sí mismo. Y dijo que lo sabía en el mismo momento. Él bruscamente de su lugar. Empujado del suelo. Y se dirigió hacia adelante con a gran velocidad. Quitando sus manos hacia atrás. Y con una mirada furiosa y loca. Abriendo la boca de par en par. Y diciendo que deberían irse al infierno. Mientras que es enorme la cantidad de relámpagos en amarillo. El protagonista continuó de pie en su lugar. Inclinándome un poco hacia adelante. Miró al frente. Con una expresión asustada e insatisfecha. En su cara. Pensando que no tenía otra opción y movió su ropa. Agarrando la empuñadura de la hoja con su mano. Hasta la ventana de notificación del sistema que apareció. Como si viniera de la nada detrás de él. Se anunció un mensaje de que el marcador exclusivo. Habilidad había sido activada en el mismo momento. DOC estaba muy sorprendido y asustado. Sin entender lo que estaba pasando. Hasta varias notificaciones. Del sistema notificó que la habilidad de marcador estaba siendo actualizado. Y los marcadores antiguos estaban siendo reemplazados por nuevos. El protagonista continuó de pie en su lugar, sosteniendo una hoja en su mano. Y volvió con gran miedo en su rostro. Pensando por qué estaba pasando esto ahora mismo. Hasta que, detrás de él de repente como de la nada. Una ventana de notificación del sistema. Con aparecieron los porcentajes de carga. Y notificó que quedan 5 minutos. Antes de que se complete la actualización del marcador. Mobius se acerca. El hombre que esquivó en el último momento. Quien al principio se preguntó de dónde sacó tanta velocidad. Comparable al camino del viento. Pero recordando eso en una de sus vidas. Él era un amunador de Cronos. Asumió que este era el verdadero camino del viento. El reencarnador enojado. Habiendo creado un círculo luminoso, se balancea. Juni aparece de repente frente a DOC. Ordenándole que salga. Balancea su espada. Y golpea exactamente en el círculo de Mobius. Flotando sobre el suelo. La hoja afilada de la espada corta el círculo con. Se desmorona en 2 mitades. Junio los mira con una cara sombría. Una explosión ocurre en la onda de choque. De los cuales destruye la superficie de la Tierra. Mobius aparece detrás del asustado John. Le dice la increíble amistad que tienen él y DOC. Y aclara. Si pone la vida de su amigo por encima de todo. Junio agitando su espada, le grita al DOC que corra. Porque el reencarnador va a hacer algo. Resulta estar detrás de él. Contándole a John directamente al oído. Que su camarada de armas morirá. Una ventana emergente. Te informa que Mobius ha usado el nivel 9. Estigma de pesadilla eterna. Con una expresión de angustia en su rostro. Se asoma por detrás agarrando a John por el cuello. Mientras el rayo crepita a su alrededor. Deo se mira lo que está pasando con. Adivinando qué tipo de habilidad está usando el reencarnador. El hombre recuerda el momento. John se encontró en trance. De la habilidad de simulación. Dándome cuenta de que este era mucho más fuerte. La cara de John está rodeada de un rayo amarillo. Sus ojos se han convertido en un color para combinarlos. Y en sus pensamientos, le dice a DOC que huya rápidamente de aquí.
La habilidad Mobius atrapa a una persona en sus peores recuerdos. Y los repite una y otra vez. En una pesadilla sin fin. La llamada pesadilla eterna. Mobius, apretando los hombros del congelado John con su brazo. Llama a DOC, llamándolo criatura estúpida. El hombre enojado se para, sosteniendo la espada con fuerza en su mano. Mobius sigue diciendo que él personalmente lo ayudará a ir a la próxima vida. DOC se da cuenta de que, a pesar de que es un reencarnador, la probabilidad todavía debe influenciarlo. Y se sorprende de que, incluso con las limitaciones, él es tan fuerte. DOC frunce el ceño. Sorteos. Atención a las manos y pies del reencarnado. Su rostro se ve arrogante y DOC lo entiende. Que decidió olvidarse de las habilidades cuerpo a cuerpo e invertir en habilidades mentales y aceleración. Pero no entiende cómo fue posible para calcular todo tan claramente y desarrollar las habilidades necesarias. DOC se tensa, su cara se pone roja. Y él piensa que alguien compartió la información necesaria con Mobius. ¿Quién comenzó a acercarse al hombre? Algo pasa volando rápidamente. Una flecha aterriza junto al sorprendido y detuve al reencarnador. Mira hacia un lado y ve a Jai 1, con 2 arqueros parados a su lado. Ella le grita al tenso DOC que huya. Porque si muere, el alma no tendrá futuro. Mobius, ligeramente sorprendido por la reunión, se vuelve hacia Jai, recordando que, la última vez se resistió. Pero ahora ella todavía decidió creer en su habilidad. Que ella se abalanzó sobre él hasta una muerte segura. Lo que significa que finalmente se dio cuenta de algo. Sus ojos se iluminaron, y dice que la humanidad solo necesita el presente. Kiwan sigue gritando al DOC. No prestar atención a las palabras del reencarnado. De pie frente a ella para que huya rápidamente. Porque no puede arreglársela solo. Incluso con San 1 y los demás. La mano de Mobius llega instantáneamente a la cara de la niña. Y le toca la frente con los dedos. Una ventana emergente te informa que el reencarnador está activando. Infección del pensamiento de nivel 9. Él mira a Giga no con indiferencia. Él la empuja hacia las flechas, diciéndole que no se preocupe, porque él apoya a hermosas criaturas. La multitud armada e enojada mira hacia adelante con en blanco. Ojos brillantes y Mobius continúa, diciendo que no tiene intención de matar a Jai 1. La multitud se vuelve contra sus aliados. Gritar que el apego es el infierno. Ese debe morir por el presente. Y que viven solo para este momento. La chica se hunde en el suelo, con una expresión de angustia en su rostro. Sostiene su cabeza y sacude, mientras el soldado sentado a su lado trata de entender lo que le pasa con. Deo se entiende que el reencarnador usó la habilidad que sumerge a una persona en sus arrepentimientos y encierra su naturaleza en el presente. Eso es infección de pensamiento. Mobius la mira con desprecio, y como si leyera la mente de Gia. Pregunta si está ansiosa por ir a un spa de lujo, mientras sus camaradas mueren. Y la llama mujer estúpida. El hombre que se agachó a su lado es atravesado por una flecha y vuela lejos de la chica con horror. Intenta negar las palabras del reencarnador, pero él la interrumpe, diciéndole que acepte sus deseos, porque la están moldeando en un ser humano. Este es el proceso de convertir a una persona en un adherente de la Iglesia de Salvación. DOC se defiende de los hombres que lo atacan. Se vuelve hacia el libro,
maldiciendo mentalmente que el marcador todavía no está listo. Pero inmediatamente aparece Windows, informándole de que la actualización de marcadores está completa y que ha aumentado la eficiencia del marcador. Uso por 20%. Una nueva ventana le informa que, en nivel 9, se ha activado la habilidad exclusiva Wind-Fed. Y el libro de arriba. El DOS defensor comienza a pasar rápidamente las páginas. El hombre golpea su pie contra el suelo. Un vórtice se forma a su alrededor. Los hombres atacando a DOS antes. No entiendo lo que está pasando. El torbellino se mueve desde su lugar. Se acerca a Yayo y Mobius. ¿Quién está sentado en el suelo? No le interesa lo que está pasando. La punta de la espada se detiene. Centímetros de su cara de sorpresa. El reencarnador logra esquivar el golpe. Todavía luciendo asombrado. Se cae pero se las arregla para apoyarse en su mano. Mira a DOS de pie sobre él. Él levantando su espada. Mira atentamente al mentiroso Mobius. DOS se tensa notando un brillo amarillo debajo de sus pies. El mismo círculo luminoso que Junio rompió entonces se forma. Debajo de ella brillante explosión. La gente se tapa la cara del polvo volador. Hyono todavía está sentado con los ojos vacíos. Uno de los tiradores está de pie junto a ella. Junio, como si estuviera adormecido, sigue en su lugar, sosteniendo una espada en su mano. Mientras el reencarnador le pregunta a DOS, ¿por qué es capaz de usar la habilidad del camino del viento? DOS sostiene una espada sobre su cabeza. Y Mobius de pie a distancia de él. Sugiere que puede ser ese gobernante muy neutral. La mano sosteniendo la espada comienza a temblar. Doc sonríe y asume que es popular. Un montón de relámpagos amarillos aparece alrededor de Mobius. Se enoja y llama al hombre un tonto ignorante. El reencarnador se apresura hacia DOS. Dos dedos se acercan a sus toques en la frente, dejando una marca. Aparece una ventana que le notifica que Mobius. Esto está activando la infección del pensamiento de nivel 9. DOS da un paso atrás, mientras un rayo amarillo aparece a su alrededor. Happy Mobius le dice a DOS que viva en el presente y abrazar sus deseos. El reencarnador se sorprende cuando escucha las palabras. Ese hombre no es esclavo de sus deseos. El rayo amarillo junto a la cabeza de DOS cambia a azul. Y continúa diciendo que el hombre es una bestia, que lucha sin cesar contra con sus deseos. Mira a Mobius en serio. Todos los relámpagos amarillos se han vuelto azules. Y aparece una ventana informándole que la cuarta pared. La habilidad ha sido activada.